La luz de primera hora de la mañana se colaba por los altos ventanales de cristal del lujoso hotel de Múnich, proyectando un cálido tono dorado sobre el vestíbulo. Un ritmo constante de pasos resonaba en el suelo de mármol pulido mientras los huéspedes entraban y salían, con sus maletas repiqueteando suavemente contra los carritos que rodaban tras ellos. El aroma del café recién hecho y el sonido de las conversaciones en voz baja llenaban el ambiente. El hotel era un mundo aparte, una máquina bien engrasada en la que cada detalle había sido cuidadosamente diseñado para mantener una atmósfera de elegancia y confort. Julia se movía en silencio, casi imperceptiblemente, en medio del bullicio matutino. Su sencillo uniforme, una falda azul marino y una blusa blanca, contrasta con los caros trajes y vestidos del personal del hotel. Llevaba una fregona en una mano y un cubo de productos de limpieza en la otra, y sus pensamientos se centraban en la tarea que tenía entre manos. No era el trabajo más glamuroso, pero Julia estaba acostumbrada. Llevaba varios meses trabajando como limpiadora de hotel, a pesar de la aparente naturaleza rutinaria de sus obligaciones, afrontaba el trabajo con un tranquilo sentimiento de orgullo. Julia no era como los demás empleados, muchos de los cuales procedían de entornos más privilegiados. No tenía un título de una escuela de élite ni contactos poderosos a los que recurrir. Pero lo que sí tenía era una inquebrantable ética del trabajo que le inculcó su abuela. Después de perder a sus padres en un accidente de coche cuando era solo una niña, Julia fue criada por su abuela, una mujer estricta pero cariñosa que creía en la importancia del trabajo duro, la honradez y la educación. Julia siempre se tomó estas lecciones muy a pecho, esforzándose por ser la mejor en todo lo que hacía, por insignificante que pareciera la tarea. Mientras trabajaba, el tintineo de los platos y el susurro de los papeles en las oficinas se hacían más fuertes, recordándole sus grandes sueños. Julia siempre había aspirado a algo más grande, a superar la vida que le había tocado. Su objetivo final era crear algún día su propia empresa, pero por el momento se centraba en estudiar administración de empresas, tomando clases nocturnas en una universidad cercana. Compaginaba su exigente trabajo con los estudios y siempre estaba decidida a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Esta mañana el hotel parecía más concurrido que de costumbre. Julia ya había limpiado algunas habitaciones y ahora estaba de nuevo en el vestíbulo fregando el suelo. La luz del sol entraba por las ventanas, dibujando dibujos en el suelo, y la fregona se movía con elegancia de un lado a otro. Justo cuando estaba a punto de volver a meter la fregona en el cubo, un súbito chillido atravesó el aire y resonó por todo el vestíbulo. ¡Socorro! ¡Mi hija! La voz era frenética, llena de terror. Julia levantó la cabeza y miró a su alrededor con el corazón acelerado. Vio a una mujer bien vestida que corría hacia el ascensor, con el rostro pálido por el pánico. Las puertas del ascensor estaban entreabiertas, y a través del reluciente acero Julia pudo distinguir la pequeña y temblorosa figura de una niña en el interior. La niña lloraba con las manos apretadas contra la puerta y el rostro contorsionado por el miedo. Por un momento todo pareció detenerse. Los huéspedes del vestíbulo permanecían inmóviles, sin saber qué hacer. El personal, acostumbrado al buen funcionamiento diario del hotel, quedó momentáneamente paralizado por la repentina crisis. Pero Julia no. Sin pensarlo, dejó a un lado la fregona y el cubo y caminó a paso ligero hacia el ascensor. La voz de la mujer se hacía cada vez más fuerte, su pánico cada vez más desesperado. «Mi hija está atrapada en el ascensor. Por favor, que alguien me ayude». Julia se acercó a la mujer justo cuando entraba en el ascensor, con los ojos muy abiertos por el miedo. A pesar del caos de la situación, Julia mantuvo la calma. Su formación la había preparado para este tipo de emergencias, aunque nunca pensó que sería ella quien se hiciera cargo. «¿Qué ha pasado?», preguntó Julia, con voz firme aunque el corazón le latía deprisa. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas, pero la mantuvo bajo control, concentrada en la tarea que tenía entre manos. «El ascensor está atascado». La mujer estaba casi histérica, le temblaba la voz. «Mi hija está ahí dentro. Por favor, tiene que ayudarla». Julia asintió con la cabeza y miró rápidamente el panel de control del ascensor. Había visto estos sistemas durante el entrenamiento y sabía qué hacer. La primera regla era cortar la corriente para evitar que se moviera. «Mantén la calma», dijo Julia, con voz firme pero tranquilizadora. «Yo la sacaré». La mujer la miró con los ojos muy abiertos, pero algo en la calma de Julia pareció tranquilizarla.
Las manos de Julia se movieron con facilidad y sus dedos encontraron rápidamente el interruptor de emergencia en la pared junto a las puertas del ascensor. Lo pulsó, cortando la corriente e impidiendo que el ascensor siguiera avanzando. El sonido del motor al detenerse fue extrañamente satisfactorio y Julia asintió satisfecha, dándose cuenta de que había hecho lo correcto. Vale, dijo Julia, volviéndose de nuevo hacia la mujer, ahora abriré las puertas. Todo va a salir bien. Respirando hondo, Julia puso las manos en el frío acero de las puertas del ascensor y empezó a empujarlas para abrirlas. Al principio hubo resistencia, pero las manos de Julia se mantuvieron firmes y empujó hacia adelante, decidida a sacar al bebé. La mujer estaba detrás de ella, con las manos juntas en una oración silenciosa. En el ascensor, la niña seguía llorando, pero en cuanto vio el rostro tranquilo de Julia se detuvo un momento y sus manitas se extendieron en busca de ayuda. Julia le sonrió suavemente. Está bien, susurró. Soy Julia. Te ayudaré. La niña, con la cara manchada de lágrimas, asintió con la cabeza y su miedo fue desapareciendo a medida que Julia abría las puertas lo suficiente para sacarla. Julia levantó suavemente a la temblorosa niña en brazos y la estrechó contra sí, sintiendo el peso de su pequeño cuerpo y su corazón palpitando de emoción. Cuando Julia dio un paso atrás, un hombre irrumpió en el vestíbulo con una máscara de preocupación en el rostro. Era Florian Müller, el dueño del hotel, alto y de rasgos afilados. Su mirada se detuvo en la niña en brazos de Julia, y un instante después estaba a su lado, arrodillado para abrazarla. «Leonie», exclamó, alivio y amor audibles en su voz. «Dios mío, ¿estás bien?» «Papi», gritó la niña, rodeándole con los brazos mientras él la levantaba del suelo. Se aferró a él y sus sollozos se fueron calmando a medida que él la atraía hacia sí. La mirada de Florian se desvió hacia Julia, sus ojos llenos de gratitud. «Tú, la has salvado». «Gracias», dijo, con la voz cargada de emoción. «¿Cómo puedo pagártelo?» Julia, estupefacta por su gratitud, se sonrojó y apartó la mirada, un poco avergonzada. «No fue para tanto. Solo hice lo que había que hacer». Florian negó con la cabeza, reacio a aceptar su modestia. «No. Actuaste con rapidez y valentía. No sé qué habría pasado si no hubieras estado aquí». Julia se encogió de hombros torpemente, todavía incómoda con la atención, pero la sinceridad de las palabras de Florian le causó una impresión duradera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus esfuerzos estaban cambiando algo. Los invitados del vestíbulo murmuraron, aplaudiendo la rápida decisión de Julia. Algunos incluso se enjugaban las lágrimas, conmovidos por la escena. Julia sintió que sus mejillas enrojecían de vergüenza, pero no pudo negar el calor que le recorrió el pecho. Era una sensación que nunca antes había experimentado, la sensación de ser vista. Florian, que aún sostenía a su hija en brazos, se volvió hacia Julia, con la voz llena de asombro. «¿Cómo te llamas?» Julia, respondió en voz baja. Julia, repitió, con una sonrisa en los labios. «Hoy has demostrado que eres algo más que una limpiadora. Eres capaz de mucho más». Antes de que Julia pudiera replicar, añadió, buscaba a alguien con dotes de liderazgo. Alguien que ayudara a llevar el hotel al siguiente nivel. Y creo que he encontrado a esa persona. La mañana siguiente al incidente del ascensor, Julia se dedicó a sus quehaceres habituales. Los pulidos suelos de mármol brillaban a la luz de la mañana y en el vestíbulo se oía el familiar zumbido de los huéspedes que entraban y salían. Pero hoy era diferente. Había una sensación de anticipación en el aire, como si el hotel se hubiera movido ligeramente, como si las propias paredes sintieran el cambio. Julia no sabía exactamente qué era, pero algo había cambiado. Estaba en la trastienda, reponiendo el material de limpieza, cuando sus pensamientos se vieron interrumpidos por unos silenciosos golpes en la puerta. Se dio la vuelta y vio a Francisca, la actual directora del hotel, de pie en el umbral con una expresión neutra en el rostro. «Julia», dijo Francisca en tono alegre. «El señor Müller quiere verte. Ahora mismo». A Julia se le aceleró el corazón. El señor Müller era un rico hotelero, un hombre que nunca había imaginado que pudiera atraer a alguien como ella. Sin saber qué pensar, cogió rápidamente sus productos de limpieza y siguió a Francisca. El aire se volvía más pesado a medida que avanzaban por los pasillos.
Julia intentaba calmar los nervios que revoloteaban en su estómago, pero cuanto más se acercaban al despacho de Florian, más difícil le resultaba. No sabía qué le pasaba. ¿Había hecho algo mal? ¿Quizás se había equivocado ella misma? Llegaron al despacho y Franziska llamó bruscamente a la puerta antes de entrar. Señor Müller, Julia está aquí, anunció con frialdad. Florian estaba sentado en su escritorio, con una pila de papeles delante. Su mirada, habitualmente afilada, se suavizó al verla y le hizo un gesto para que entrara. Julia, gracias por venir. Por favor, siéntate. Julia entró con cautela, tratando de ocultar su nerviosismo. Se sentó frente a él, con las manos juntas en el regazo. Florian la estudió un rato antes de volver a hablar. Julia, empezó, su voz cálida pero directa, he estado pensando mucho en ti desde ayer. Lo que hiciste por Leonie fue extraordinario. Actuaste sin dudarlo y la salvaste. No todo el mundo podría haberlo hecho. Julia se sonrojó ante sus palabras, sin saber qué responder. No es para tanto. Solo hice lo que haría cualquier hombre. Florian negó con la cabeza. No, no fue nada. Fue mucho. Y por eso estoy hoy aquí. He estado buscando a alguien con el tipo de cualidades que demostraste ayer, que pueda mantener la calma bajo presión, pensar con rapidez y tomar las riendas cuando sea necesario. Eso es raro, Julia. Sintió que se le cortaba la respiración. Él no iba a hacerlo, ¿verdad? Florian continuó, sin dejar de mirarla. He tomado una decisión. Quiero ofrecerte un puesto aquí en el hotel. Un puesto de verdad. Has demostrado que eres capaz de algo más que limpiar. Tienes las cualidades de liderazgo que necesito. El corazón de Julia martilleaba en su pecho. ¿Un puesto directivo? ¿Hablaba en serio? Ella no tenía experiencia en gestión ni formación más allá de los cursos básicos de administración de empresas. Solo era una señora de la limpieza. Herr Müller, ¿yo? No creo que esté capacitada para algo así, balbuceó Julia, con la voz apenas por encima de un susurro. No tengo experiencia. Florian sonrió suavemente. No necesitas experiencia cuando tienes la actitud adecuada. Ya has demostrado que la tienes. Tienes inteligencia, empuje y corazón. Te ofrezco la oportunidad de demostrarlo. Por un momento, Julia se quedó sin habla. Su mente iba a 1000 por hora, dividida entre el miedo a lo desconocido y la increíble oportunidad que se le presentaba. ¿Estaba preparada? ¿Podría realmente asumir un papel de liderazgo en un hotel tan prestigioso? Florian pareció percibir su vacilación. Julia, escucha. Tienes algo más que potencial. Ya has demostrado que puedes soportar la presión, que te preocupas por los que te rodean y que estás dispuesta a asumir responsabilidades. No se lo ofrezco a cualquiera. Te lo ofrezco a ti porque creo en ti. Julia bajó la mirada y sus pensamientos se arremolinaron. La voz de su abuela resonó en su cabeza, siempre has sido alguien que ha sabido triunfar, Julia. No tengas miedo de lo que puedes hacer. Respiró hondo y miró a Florian a los ojos. De acuerdo, dijo, con voz firme. Lo haré. Lo intentaré. La sonrisa de Florian se ensanchó y se levantó, tendiéndole la mano para que se la estrechara. Así me gusta. Creo que lo harás bien. Al estrecharle la mano, Julia se sintió orgullosa. Acababa de dar el primer paso hacia un mundo con el que solo había soñado. Ya no era una simple limpiadora, era una persona con posibilidades reales de cambiar el mundo. Al salir del despacho de Florian, sintió una extraña mezcla de emoción y miedo. La realidad de su nuevo papel empezaba a ser más clara y se dio cuenta de la responsabilidad que había aceptado asumir. El personal del hotel la vigilaría de cerca. Algunos la apoyarían, mientras que otros probablemente estarían resentidos con ella por aceptar un puesto que creían que se merecía. Pero Julia tenía una cosa clara, no había vuelta atrás. Había hecho su elección, y ahora era el momento de demostrar su valía. Mientras caminaba por los pasillos hacia su pequeño despacho, se cruzó con Franziska, que le dirigió una mirada fría y evaluadora. Julia sintió el peso de su mirada, pero no se inmutó. Le habían dado una oportunidad que podía cambiarlo todo.
Y no iba a permitir que nadie se interpusiera en su camino. A la mañana siguiente, Julia se puso delante del espejo de su casa y se ajustó el cuello de su nuevo uniforme. Ya no era un simple uniforme de limpiadora, sino una elegante blusa y una falda que indicaban su nuevo cargo de subdirectora. Aún sentía un nudo nervioso en el estómago, pero había algo más: determinación. Estaba dispuesta a demostrar su valía. Julia salió por la puerta con el corazón palpitante, preparada para la prueba que le esperaba en el hotel. No tenía ni idea de cómo acabaría el día, pero una cosa era segura: nada volvería a ser igual. El hotel bullía de trabajo como de costumbre, pero hoy Julia no podía quitarse de encima la tensión subyacente. El personal se entera rápidamente de su ascenso y el ambiente cambia. Algunos compañeros la apoyan y la felicitan por su inesperado ascenso, mientras que otros, como Francisca, parecen imperturbables. Julia sabía que la transición iba a ser difícil, pero nada podía prepararla para la sutil hostilidad que flotaba en el ambiente. A medida que avanzaba por los pasillos traseros del hotel, notaba las miradas del personal. Algunos la miraban con curiosidad, otros con escepticismo. Acababa de incorporarse a su nuevo puesto y ya se enfrentaba a nuevos retos. Las dudas en los ojos de los empleados más veteranos le recordaban en silencio que Julia era una extraña en su mundo. El ascenso de una limpiadora a directora no es algo que se vea todos los días. Francisca expresó su desprecio de la forma más tajante. La actual gerente, que llevaba años al lado de Florian, parecía tomarse la noticia del ascenso de Julia como un insulto personal. Julia sentía las frías miradas de Francisca cada vez que sus caminos se cruzaban, pero mantenía la cabeza alta y se concentraba en su trabajo. Pasó su primer día como subdirectora a la sombra de Florian, aprendiendo los sistemas y procesos del hotel. Él la llevó por los distintos departamentos, explicándole las metas y objetivos del hotel. Julia escuchaba atentamente, tomaba notas y hacía preguntas. La confianza y la tranquilidad de Florian la tranquilizaron, pero sabía que la verdadera prueba llegaría cuando tuviera que demostrar su valía por sí misma. Al final de la jornada laboral, Florian invitó a Julia a una reunión de personal en la sala de conferencias. Los jefes de departamento ya estaban reunidos, intercambiando cortesías y preparándose para discutir los resultados del hotel durante la semana. Julia tomó asiento cerca del fondo de la mesa, insegura de su lugar entre los experimentados profesionales que la rodeaban. Francisca, como era de esperar, se sentó a la cabecera de la mesa. Al sentarse, dirigió una leve mirada a Julia, pero ésta pudo sentir el desprecio que irradiaba. Julia no había perdido de vista que Francisca aspiraba a ocupar ella misma el puesto de subdirectora. Este ascenso era un desafío directo a su autoridad. Muy bien, empezó Francisca, con un tono duro y autoritario. Empecemos. Tenemos mucho que aprender hoy. Julia no apartó la mirada, intentando no delatar sus nervios. Se había estado preparando para ese momento, pero eso no hacía más fácil estar sentada en una sala llena de gente que ya se mostraba escéptica ante sus habilidades. Florian habló con voz autoritaria pero cálida. Me gustaría presentarle a Julia, nuestra nueva subdirectora. Trabajará estrechamente con todos nosotros para mejorar la experiencia de los huéspedes del hotel. Algunos de los jefes de departamento asintieron cortésmente, otros parecían menos entusiastas. Julia sentía los ojos de Francisca clavados en ella, evaluando cada movimiento, cada palabra. La voz de Francisca cortó el silencio. Julia, estoy segura de que ya tienes muchas ideas nuevas, dijo, con sarcasmo en el tono. ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar nuestro servicio? A Julia se le aceleró el corazón. Estaba claro que Francisca no le preguntaba por verdadero interés, era un reto. Sabía que tenía que responder con cuidado. Me he dado cuenta de que algunos clientes destacan el enfoque personalizado de nuestros servicios, empieza Julia, con voz llana. Quizá podríamos hacer más hincapié en la personalización de nuestros servicios. Si pudiéramos recoger información más detallada de los huéspedes en el momento de la reserva, podríamos anticiparnos a sus necesidades con mayor eficacia. Se hizo un breve silencio y Julia sintió las miradas de todos los presentes. Algunos de los jefes de departamento asintieron pensativos, pero Francisca se limitó a enarcar una ceja, con expresión ilegible. Interesante, dijo Francisca con frialdad, estrechando ligeramente la mirada. Pero, ¿has pensado en lo costoso que sería un cambio así? Personalizar a cada huésped podría requerir más personal, más recursos.
Julia no se inmutó. Esperaba una reacción similar. Sí, me doy cuenta de que es caro, respondió. Pero creo que los beneficios a largo plazo, mayor satisfacción de los clientes y repetición del negocio, compensarán la inversión inicial. Podríamos empezar con un periodo de prueba e ir haciendo los cambios necesarios. Florian, que había estado observando el intercambio en silencio, asintió con aprobación. Me parece una buena idea. Vamos a estudiarlo más a fondo. Julia sintió una pequeña oleada de orgullo. Había expuesto sus argumentos y Florian la había apoyado. Pero sabía que no era el final. Francisca no la dejaría ir. Tras la reunión, Julia regresó a su despacho, con el peso del día anterior sobre sus hombros. Se sentó en su escritorio, tratando de ordenar sus pensamientos. La tensión con Francisca era palpable y no podía evitar la sensación de que le esperaban más dificultades. Francisca siempre había sido una fuerza a tener en cuenta, y Julia no se hacía ilusiones sobre lo que le esperaba. Se hacía de noche y Julia decidió dar un paseo por el hotel para relajarse. Pasó por delante de la recepción, donde charlaban algunos empleados, y se percató de que la miraban con curiosidad. Algunos parecían cuchichear a sus espaldas, pero Julia siguió caminando, decidida a no dejarse influenciar. En el vestíbulo se fijó en Florian, que estaba ocupado hablando con un invitado. Él levantó la vista y sonrió cálidamente, captando su mirada. Julia le devolvió la sonrisa, sintiéndose un poco más tranquila. ¿Cómo va tu primer día?, pregunta Florian, terminando la conversación con su invitado. Ocupada, respondió Julia, con un tono ligero pero teñido de cansancio. Hay mucho que aprender. Florian se rió entre dientes. Sé que no es fácil, pero lo estás haciendo muy bien. Ya has demostrado que tienes lo que hay que tener. Julia agradeció su apoyo, pero no pudo evitar sentir el peso de la prueba que le esperaba. La desaprobación de Francisca era solo el principio. Sabía que había quienes no creían que perteneciera a su nuevo puesto, lo que hacía que cada paso que daba pareciera una prueba. A medida que pasaban los días, la tensión iba en aumento. Las ideas de Julia empezaron a tomar forma, y empezó a pasar más tiempo en reuniones en las que intercambiaba ideas con otros jefes de departamento. Poco a poco empezó a ganarse el respeto de algunos de sus colegas, aunque Francisca seguía siendo un obstáculo formidable. Las sutiles insinuaciones de la mujer mayor se hicieron más frecuentes y Julia pudo percibir la creciente animosidad entre ellas. Una tarde, Julia estaba hojeando una selección de informes de opinión de huéspedes cuando sonó su teléfono. Era un mensaje de Florian: nos vemos en la sala de conferencias dentro de 10 minutos. Tenemos que hablar de la nueva iniciativa de servicio al huésped. A Julia se le revolvió el estómago. Estaba trabajando en una nueva propuesta, pero la idea de presentarla delante de todo el equipo directivo la ponía nerviosa. Respiró hondo, cerró el portátil y se dirigió a la sala de conferencias. Cuando llegó, Florian ya estaba allí, junto con varios jefes de departamento. Todos la saludaron cortésmente, pero ella notaba la tensión. Sabía que sería otra prueba. Cuando empezó la reunión, Florian se volvió hacia Julia. Escuchemos tus ideas, Julia. Todos estamos interesados en ver qué se te ocurre. El corazón se le aceleró, pero se mantuvo en pie, lista para actuar. Creo que centrándonos en la experiencia personalizada de los huéspedes podemos diferenciarnos de otros hoteles. He trazado un plan que incluye recopilar información detallada sobre las preferencias de los huéspedes y ofrecerles recomendaciones personalizadas sobre entretenimiento, comida y servicios. Julia expuso sus ideas, hablando con seguridad a pesar del nudo nervioso que tenía en el estómago. Los jefes de departamento la escucharon atentamente, intercambiando miradas mientras hablaba. Algunos estaban de acuerdo con ella, otros, sobre todo Francisca, parecían menos convencidos. Cuando terminó, Francisca se inclinó hacia adelante, con los ojos afilados. Aunque sus ideas son innovadoras, empezó, con sarcasmo en la voz, pueden resultar demasiado ambiciosas para nuestro presupuesto actual. ¿Has pensado en las implicaciones operativas? Puede que no dispongamos de los recursos necesarios para poner en práctica todo lo que propones. Julia respiró hondo, manteniendo la voz uniforme. Entiendo las preocupaciones, pero creo que la inversión a largo plazo merecerá la pena. Si podemos crear experiencias más memorables para nuestros huéspedes, veremos un retorno en forma de fidelidad de los clientes y mayor ocupación del hotel.
Florian asintió, claramente impresionado por la compostura de Julia. Creo que deberíamos iniciar un programa experimental, dijo, volviéndose hacia el grupo. Empezaremos poco a poco, pero creo que es la dirección que debemos tomar. Franziska apretó los labios, pero no dijo nada. La reunión terminó pronto y Julia regresó a su despacho, con la mente llena de pensamientos. Había ganado este asalto, pero la guerra estaba lejos de terminar. La tensión entre ella y Franziska no haría más que crecer, pero Julia sabía una cosa, no se echaría atrás. Había demostrado que podía soportar la presión y estaba decidida a dejar su huella en el hotel. La mañana siguiente a la reunión, Julia sintió el peso de las expectativas del hotel. El programa piloto de la nueva iniciativa de servicio al cliente había comenzado oficialmente, pero ella sabía que solo era el principio. Como subdirectora, era responsable de que todo funcionara correctamente, pero también tenía que lidiar con la creciente animosidad entre ella y Franziska, cada vez más difícil de ignorar. La comunicación entre ellas, antes cortés pero distante, se había convertido en una tensión sutil, casi palpable. El despacho de Julia, al final del pasillo desde la sala principal, se había convertido en su santuario en los últimos días. No era grande ni estaba excesivamente decorado, pero era suyo. Su mesa estaba siempre ordenada, con los informes del día apilados y una taza de café recién hecho junto al portátil. Prefería llegar pronto, para terminar el trabajo de instalación antes de que llegara el resto del personal. Fue una de esas mañanas tempranas cuando notó por primera vez que algo iba mal. Mientras revisaba las opiniones de los huéspedes, Julia se topó con una serie de discrepancias financieras. Al principio parecían insignificantes, pequeños descuidos en la facturación o ajustes de pago que no cuadraban. Pero cuanto más profundizaba en las cifras, más alarmantes resultaban los hallazgos. Las transacciones irregulares no coincidían con los gastos legítimos y parecían estar relacionadas con algunas cuentas importantes de hoteles. A Julia se le revolvió el estómago al cotejar los informes con el presupuesto del hotel. Cuanto más miraba las cifras, más claro lo veía, alguien estaba desviando fondos. Las transacciones eran sutiles, a menudo ocultas bajo códigos imprecisos o mal etiquetadas como gastos de funcionamiento normales. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero todo lo que descubrió apuntaba en una dirección. Francis. Los pensamientos de Julia se agitaron. ¿Podría ser cierto? Sabía que el director no estaba contento con su ascenso, pero podría llegar a malversar el dinero del hotel. Julia no sabía qué pensar. Llevaba suficiente tiempo trabajando con Franziska como para darse cuenta de lo meticulosa y calculadora que podía llegar a ser. La mujer siempre se había enorgullecido de controlar todo a su alrededor, incluidas las finanzas del hotel. Y, sin embargo, Julia dudó. No estaba en condiciones de hacer acusaciones sin pruebas contundentes. Pero a medida que pasaban los días, las incoherencias aumentaban. Pasó horas estudiando detenidamente los informes, y en su mente creció la inquietante idea de que podría haber descubierto algo mucho más grande de lo que pensaba. Una noche, Julia decidió contarle a Florian lo que había descubierto. Se daba cuenta de que era arriesgado al fin y al cabo, de momento solo era una sospecha, pero no podía ignorar la sensación de que el hotel, el lugar que tanto le había costado construir, estaba amenazado. Llamó a la puerta del estudio de Florian y su corazón se aceleró esperando su respuesta. Al cabo de un rato, respondió. Adelante. Julia entró y de repente se le pusieron las manos húmedas. Florian estaba sentado en su escritorio, hojeando unos papeles, pero levantó la vista cuando la vio. Su expresión se suavizó y le hizo un gesto para que se sentara. Julia, ¿qué tienes en mente? Preguntó, con voz cálida pero curiosa. Tragó saliva y respiró hondo. Señor Muller, he estado revisando algunos de los estados financieros de los últimos meses y he descubierto algo inquietante. Florian frunció las cejas. ¿Cuál es la preocupación? He observado algunas discrepancias en las cuentas, transacciones que no parecen cuadrar. Se trata de pequeñas cantidades, pero si se mira el conjunto, empieza a parecer que alguien está desviando fondos. Florian se inclinó hacia adelante y su expresión se volvió más seria. ¿Quién crees que es el responsable? Julia vaciló, sintiendo el peso de sus palabras. Todavía no estoy segura, pero las discrepancias parecen estar relacionadas con ciertos gastos que solo alguien que tenga acceso a las cuentas financieras del hotel podría conocer.
Sospecho que es alguien cercano a ti. La cara de Francisca pasó por la mente de Julia. Pero no se atrevía a decirlo en voz alta, todavía no. La mirada de Florian se agudizó. Ya veo. ¿Has reunido todas las pruebas necesarias para la acusación? He recopilado varios informes, pero aún no he llegado a una conclusión, admitió Julia. No quería sacar conclusiones precipitadas. Pero nada cuadra. Pensé que debía saberlo. Florian se recostó en la silla, pensativo. Gracias por llamarme la atención, Julia. Lo averiguaré por mí mismo. Mientras tanto, quiero que esto quede entre nosotros. No queremos causar un pánico innecesario. Julia asintió, aunque en su mente pululaban las preguntas. Había hecho lo correcto, pero ahora se encontraba en un delicado estado de equilibrio, intentando descubrir la verdad y no cometer un error. Salió del despacho de Florian con el corazón encogido, anticipando lo que ocurriría a continuación. Los días siguientes transcurrieron en una serie de reuniones, informes y comprobaciones financieras. Julia siguió reuniendo pruebas mientras intentaba que el hotel funcionara sin problemas. Siguió trabajando con el personal, manteniendo un perfil bajo y centrándose en las iniciativas de servicio al cliente que proponía. Pero las discrepancias financieras nunca se le iban de la cabeza. Y entonces, una tarde, todo cambió. Julia estaba sentada en su escritorio cuando recibió un mensaje urgente de Florian. Reúnete conmigo en la sala de conferencias inmediatamente. Tenemos que hablar de la situación financiera. El corazón se le subió a la garganta. ¿Había descubierto algo? ¿Lo había adivinado? Rápidamente se dirigió a la sala de conferencias, donde Florian ya la esperaba con gesto adusto. En cuanto entró, le hizo un gesto para que se sentara. Julia, revisé las inconsistencias que mencionaste. Tenías razón. Las irregularidades financieras están ahí. Pero lo que no me esperaba es que algunas de las transacciones fueran rastreadas hasta las cuentas de Francisca. A Julia se le cortó la respiración. Ella había estado adivinando, pero escuchar la confirmación era otra cosa completamente diferente. ¿Qué hacemos?, preguntó, susurrando apenas audiblemente. El rostro de Florian se tensó con fastidio. Aún no lo sé. Tengo que investigar más. Pero esto es un grave abuso de confianza. Francisca lleva muchos años conmigo. Nunca pensé que me traicionaría así. Julia sintió simpatía por Florian, pero también sabía que el futuro del hotel, su futuro, estaba en juego. No podían dejar que la traición de Francisca pasara desapercibida. ¿Cómo hacemos frente a esto?, preguntó Julia, con voz firme a pesar de la confusión que reinaba en su interior. Florian la miró con ojos llenos de determinación. Voy a enfrentarme a ella. Pero necesito estar seguro, absolutamente seguro, antes de hacer nada. Voy a necesitar tu ayuda, Julia. Tenemos que reunir más pruebas, y tenemos que tener cuidado. Si actuamos demasiado rápido, corremos el riesgo de perderlo todo. Julia asintió, calculando mentalmente los pasos que debían dar. Estaba claro que lo que estaba en juego era aún más importante. Francisca se había pasado de la raya y ahora Julia y Florian tendrían que descubrir el alcance de su traición. Los días siguientes transcurrieron en un clima de tensión y secretismo. Julia trabajaba duro, reuniendo pruebas en silencio, mientras Florian hacía planes para el enfrentamiento. A medida que las piezas del rompecabezas iban encajando, Julia no podía evitar sentir la gravedad de lo que estaba a punto de ocurrir. La verdad estaba ahí fuera, oculta tras una red de mentiras. Y pronto todo se vendría abajo. Los días previos al enfrentamiento se cernieron sobre Julia como una pesada nube de tormenta. A cada momento que pasaba, el secreto que Florian y ella compartían se hacía más y más pesado. Seguían trabajando, guardando las apariencias, pero cada conversación, cada mirada, parecía llevar el peso de su conocimiento mutuo. La presencia de Francisca en el hotel era cada vez más inquietante. Julia no podía evitar la sensación de que algo estaba a punto de estallar. Julia pasó horas recopilando un expediente detallado, marcando las transacciones sospechosas con meticuloso cuidado. Cada vez que descubría algo nuevo, el panorama se aclaraba. Se dio cuenta de que no se trataba solo de malversación de fondos, sino de apropiación indebida. Y Francisca estaba en el centro de todo.
Julia se estremecía cada vez que pensaba en lo profunda que había sido la traición. Francisca había sido aliada de Florian durante años, pero parecía que nunca le había sido verdaderamente leal. Florian, por su parte, estaba concentrado pero cansado. Había estado más callado en los últimos días, absorto en su conflicto interior sobre qué hacer. Julia podía ver cómo le agobiaba. Se enfrentaba no solo a una traición en los negocios, sino a una traición personal del hombre que había sido su mano derecha durante tanto tiempo. Le resultaba difícil conciliar sus responsabilidades para con el hotel con sus propias emociones. Una noche, después de un día especialmente largo, Florian llamó a Julia a su despacho. Acababa de terminar de revisar otro lote de informes y el cansancio le pesaba, pero sabía que era el momento para el que se estaban preparando. Entró en su despacho con el corazón palpitante y vio que Florian ya estaba allí, de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. Estaba de espaldas a ella, pero era evidente que estaba sumido en sus pensamientos. Cuando se volvió hacia ella, su expresión era más seria que nunca. «Ya es hora», dijo en voz baja, su voz plana pero llena de una pesadez tácita. Julia asintió, tratando de mantener la compostura. Se daba cuenta de la gravedad de la situación, pero sus palabras la hacían mucho más real. «¿Estás segura de esto?» Florian no respondió de inmediato, pero su mirada se endureció. «No hay más lugar para la duda. Nos está robando, a mí, y es hora de enfrentarse a ella». Julia sintió un escalofrío en el pecho. Sabía que no sería fácil. Francisca era una adversaria formidable, astuta, calculadora y despiadada cuando era necesario. Pero no se trataba solo de una traición comercial, sino de una ruptura de la confianza que había existido durante años. Ya no había vuelta atrás. Florian señaló el montón de pruebas que había sobre la mesa. «Quiero que estés conmigo cuando me enfrente a ella. Has visto los números, has visto lo que ha hecho. Voy a necesitar tu apoyo». El corazón de Julia latió más rápido. Era el momento. El momento de la verdad. Sabía que esta confrontación ocurriría, pero nunca había podido prepararse para el huracán que causaría. Los dos se dirigieron al despacho de Francisca. Había un silencio inquietante y una tensión tácita en el ambiente. A Julia se le revolvió el estómago de nervios, pero siguió a Florian con determinación. Sabía que tenía un papel que desempeñar en aquel momento. No se trataba solo de las pruebas, sino de enfrentarse al hombre que tanto daño había hecho a un lugar que ambas apreciaban. Llegaron al estudio de Francisca y Florian llamó a la puerta. «Francisca, tenemos que hablar». Hubo un breve silencio antes de que se abriera la puerta. Francisca se quedó en el umbral, con su habitual ecuanimidad, ocultando la sospecha que asomaba a sus ojos. Miró entre ellos, enarcando una ceja, a Julia y luego de nuevo a Florian. «¿Ocurre algo?», preguntó, fingiendo preocupación audible en su voz. Florian dio un paso adelante, apretando las mandíbulas. «Sabemos lo que has estado haciendo, Francisca». En un instante, su expresión cambió de tranquila a incrédula. «¿De qué estás hablando?», preguntó, con una nota de pánico en la voz. A Julia se le revolvió el estómago cuando vio que la fachada empezaba a resquebrajarse. Florian no dudó. «Estafaste al hotel. Malversaste fondos mediante transacciones falsas, los transferiste a tus cuentas personales. Tenemos todas las pruebas que necesitamos». Los ojos de Francisca se abrieron de par en par, pero solo durante una fracción de segundo. Rápidamente recobró la compostura y soltó una pequeña risa nerviosa. «Eso es ridículo. ¿Crees que robaría en un hotel después de tantos años? Te equivocas». Florian colocó la pila de informes financieros sobre su escritorio, con voz dura. «No creo». «Lo sé. Son transacciones. Se han rastreado hasta tu cuenta». El rostro de Francisca palideció, y por primera vez Julia vio una grieta en su armadura. Pero entonces, con la misma rapidez con que había aparecido, volvió a mostrarse desafiante. «No tienes derecho a acusarme de eso», replicó Francisca. «Te he sido fiel, Florian. Menudo juego estás jugando». La voz de Florian se volvió aún más fría. «Llevas años jugando, Francisca. Has traicionado mi confianza, y ahora también has traicionado al hotel. Todos estos años he creído en ti,
y tú has usado esa confianza para llenarte los bolsillos. Francisca dio un paso atrás, visiblemente confusa. Su fachada cuidadosamente construida empezaba a desmoronarse, pero aún no había terminado de luchar. Los miró a ambos, con voz baja y amenazadora. No sabes a lo que te enfrentas, advirtió. No entiendes todo el panorama. No tuve elección en el asunto. Te vas a arrepentir. Julia sintió el peso de aquellas palabras. Era una amenaza, un último intento de intimidarles para que dieran marcha atrás. Pero no había marcha atrás. Las pruebas eran irrefutables, y Florian no iba a dejar que se saliera con la suya. No nos arrepentiremos, dijo Florian con firmeza, su voz inquebrantable. Pero vosotros sí os arrepentiréis. Ya nos hemos puesto en contacto con las autoridades. Se acabará hoy. Los ojos de Francisca se entrecerraron de rabia al darse cuenta de que su juego había terminado. Dio un último y desafiante paso adelante, pero la habitación pareció cerrarse a su alrededor. En el fondo de su mente se dio cuenta de que la verdad había salido a la luz. Había perdido. La puerta de su despacho se abrió y entraron dos agentes. Habían llegado como Florian había prometido, y su presencia era oficial y definitiva. Francisca se quedó inmóvil, mirando a Florian y a Julia, con los labios temblorosos de rabia y miedo. Esto no ha terminado, siseó, pero estaba claro que había perdido por completo el control de la situación. Los agentes salieron rápidamente del despacho y dirigieron a Julia una última mirada, llena de veneno. Esa mirada permaneció en la mente de Julia mucho después de que la puerta se cerrara tras ella. Florian permanecía inmóvil, con el rostro indescifrable mientras se desarrollaban los acontecimientos. La tensión del ambiente empezaba a disiparse, pero las consecuencias no serían nada fáciles. Se volvió hacia Julia y su mirada se suavizó. Gracias, dijo en voz baja. No podría haberlo hecho sin ti. Julia asintió, con la voz apenas por encima de un susurro. Solo hice lo que había que hacer. Mientras permanecían en el silencio del estudio, Julia no pudo evitar la sensación de alivio que la invadió. La verdad había salido a la luz y, por fin, se había quitado de encima el peso que pesaba sobre ella desde hacía tanto tiempo. Pero sabía que aquello no era más que el principio. Habría consecuencias y el futuro del hotel seguía siendo incierto. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Julia sintió una gran claridad. Estaba defendiendo lo que era justo, y eso era lo que importaba.